La voz de Oleg cortó el aire como una espada, fría y precisa. No eres más que una sombra gris a mi lado. ¿Cómo voy a presentarte en la cena de gala de mi jefe, un hombre de fortuna e influencia? Quédate en casa por el amor de Dios, antes de que tu mera presencia me avergüence. Las palabras, lanzadas con desdén mientras se ajustaba el nudo de la corbata, se clavaron en el pecho de Katarina como agujas. Ella permaneció inmóvil junto a la estufa, removiendo el borsch con movimientos automáticos, mientras el reflejo de su marido en el espejo de la entrada mostraba una confianza que ya no existía entre ellos. La luz del crepúsculo se filtraba a través de las cortinas, iluminando su rostro pero incapaz de calentar el vacío de sus ojos. Me preparé, murmuró sin volverse, apretando los dedos sobre la cuchara de madera. Ese vestido azul todavía está en el armario. ¿Estás preparado? Oleg soltó una risa ácida. Con ese trapo arrugado parecerías la tía del mercadillo. Basta de discutir. Alimenta a los niños, deben tener hambre. La puerta golpeó con fuerza. Katarina se quedó congelada junto a la ventana, observando la figura erguida de su marido, impecable con su traje italiano, alejarse sin mirar atrás. Ella, en cambio, permaneció allí, envuelta en el vapor de la cocina, con las manos aún húmedas de los platos y el corazón pesado como el plomo. ¿Cuándo empezó todo? La pregunta fue como un golpe repentino y doloroso. Otoño de 1996. Instituto de Bellas Artes. Katia, ¿has perdido la cabeza? Valeria se reía mientras Katarina, riendo, subía al parapeto de la fuente del centro de la ciudad, con su pelo rojo flameando al viento y sus ojos verdes brillando con una audacia contagiosa. Bájate rápido o la policía te llevará. Pero ella simplemente estiró los brazos, dejando que el sol y las gotas de agua besaran su rostro. ¡Que se lo lleven! Gritó, su voz resonó tan libre como el viento. Un fotógrafo que pasaba, incapaz de resistirse a la escena, captó ese momento. Un mes después, la imagen ganó el concurso Instantáneas de Juventud. Más tarde, el profesor Nikolai Arsenevich se lo mostraría a los estudiantes de primer año. Aquí está la esencia de la vida que debéis transmitir en vuestras pantallas. Katarina se desplomó en el banco de la cocina mientras los recuerdos desfilaban ante ella, vibrantes, casi dolorosos en su contraste con el presente desvanecido. Alguna vez fue una artista cuyos cuadros adornaban galerías, una soñadora que planeaba abrir su propio estudio. Pero el último cuadro, ¿cuándo fue? Cuando Milo, tu hijo menor, tenía 3 años. Sus dedos, sin querer, tocaron los mechones opacos de su moño descuidado. Lo único que quedaba del pasado era la delicada cadena con una diminuta esmeralda, regalo de su padre cuando tenía 18 años. Oleg ya había insistido en venderla innumerables veces, pero era lo único por lo que ella se había atrevido a enfrentarlo. «Mami». La frágil voz de Milo la hizo estremecerse. La niña, demasiado delgada para sus 8 años, estaba parada en la puerta de la cocina, con las trenzas desordenadas sobre el camisón estampado con gatitos. ¿Por qué lloras? Solo entonces Katarina notó las lágrimas corriendo por su rostro. Se los secó apresuradamente con la manga de su blusa gastada. Es la cebolla, mi amor. Ve a buscar a Artem, la cena está casi lista. Milo no se movió, retorciendo el dobladillo de su camisa entre sus dedos. Papá, gritó de nuevo. El corazón de Katarina se contrajo. Siempre traté de sofocar las peleas, pero las paredes eran demasiado delgadas. No, cariño. Solo estábamos discutiendo cosas de adultos. Ve, por favor, busca a tu hermano. La niña la miró con recelo, pero terminó asintiendo y saliendo corriendo. Momentos después se escuchó el sonido de los pies de Artem, de 11 años, saltando escaleras abajo. La noche se prolongó como una carga. Después de cenar, los niños se dispersaron, Artem se sumergió en su videojuego, Milo hojeó un libro de ilustraciones. Katarina estaba lavando los platos cuando vio el cuaderno de bocetos de su hija, olvidado sobre la mesa. Lo hojeó distraídamente y se quedó helado. En la página, una mujer se inclina, con los hombros caídos y la cabeza inclinada. A su alrededor, una lluvia gris, formada por líneas cortas y angustiadas. Abajo, con letra de niños, madre triste. Los dedos de Katarina temblaron cuando pasó la página. El mismo diseño, solo que la tormenta era más densa. Y otra página. Y uno más. Casi todo el cuaderno repetía la misma escena,
ella, ahogada en una cortina de lluvia eterna. Las lágrimas ardieron en su garganta, pero se las tragó. Subió las escaleras en silencio y llamó suavemente a la puerta del dormitorio de su hija. «¿Puedo pasar, Milo?». La chica estaba sentada en la cama, rodeada de animales de peluche con las rodillas presionadas hasta la barbilla. Katarina se sentó a su lado, colocando el cuaderno entre ellos. «Vi tus dibujos, querida. ¿Por qué siempre me dibujas tan triste?». Milo se encogió de hombros sin levantar la vista. «Porque siempre lo eres». «¿Qué quieres decir?». «Yo no». «Lloras cuando crees que nadie te mira», interrumpió la hija, con una seriedad que no correspondía a su edad. «Y nunca me reí realmente como las madres de mis amigos». Las palabras cayeron como piedras. Katarina no recordaba la última vez que había reído sin reservas, sin arrepentimiento. «¿Y por qué tanta lluvia?». «No es lluvia, mami. Son tus pensamientos. Son nítidos y oscuros». En un impulso, Katarina la atrajo hacia sí, enterrando su rostro en su suave cabello, que olía a manzanilla. De repente, la idea de que Milo creciera siendo testigo de una madre destrozada parece insoportable. ¿En qué mujer se convertiría? ¿Repetirías los mismos errores? ¿Los mismos silencios? Milo, escucha, susurró, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. «Te amo a ti y a Artem más que a nada. A veces mamá se pone triste, pero eso pasará. Lo prometo». De regreso a su habitación, Katarina permaneció largo rato frente al espejo, examinando su reflejo como si fuera el de un extraño. ¿Dónde estaba aquella joven que bailaba sobre las fuentes, que veía el mundo en colores imposibles? ¿Dónde estaba la artista que transformaba las emociones en arte? Con manos temblorosas abrió el armario, sacó la ropa opaca y sacó, del fondo del estante, un paquete protegido por una tela. El vestido azul marino con una cola larga, la más hermosa que jamás había tenido, la misma que Oleg había llamado trapos de mercado. Hace 5 años él la valoraba. Ahora. Katarina suspiró y lo guardó. Una vez fui hermosa, pensó. Una vez estuve vivo. El sueño no llegó. Oleg llegó tarde y traía consigo olor a whisky caro y apuros. Tartamudeando palabras incomprensibles, se desplomó en la cama y pronto empezó a roncar. Katarina yacía a su lado con los ojos fijos en el techo. Mañana sería otro día de humillación velada. Contaría, detalle por detalle, su triunfo en la fiesta, cómo brilló ante el oligarca Grigori Semenovich, cómo todos admiraban su carrera, cuán acertada fue su decisión de dejarla en casa. Imagínese, estaban la esposa de Grigori, una ex señorita, y su secretaria, digna de portada de revista. ¿Y usted? Con esa mirada fúnebre y ese vestido ridículo. Se reía untando con mantequilla el pan, mientras servía el café. Nadie te miraría siquiera, y mucho menos te ofrecería champán. Katarina permanecía en silencio, llenando su taza, mientras los niños de la mesa evitaban mirarla. Milo garabateaba algo en una servilleta, sus pequeños bocetos, siempre precisos, delataban un don que Oleg atribuía a la genética de su familia. «Herencia de mi madre», dijo, ignorando que ese talento venía de la sangre de Katarina, de un pasado que su hija ni siquiera sospechaba. «Después de todo, ¿para quién eres además de mí?», continuaba Oleg, indiferente al tenso silencio. «Mírate. No sabes vestirte, no sabes hablar, no sirves en los círculos decentes». «Padre, murmuró Artem, sin levantar la vista de su plato. «¿Qué?». Oleg gruñó, su voz llena de advertencia. Se volvió bruscamente hacia su hijo, sus ojos brillaban con una furia que hacía temblar el aire. «¿Qué dijiste?». La voz era un látigo que cortaba el silencio como una espada. «No le hables así a tu madre». Pero los ojos de Artem, serios, lentos, con una determinación que no correspondía a sus 12 años, se encontraron con los de su padre sin pestañear. «¿Y no le dices a padre cómo tratar a una mujer inútil?». Oleg golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que los cubiertos rebotaron. «Cuando seas grande lo entenderás». La orden sonó como una frase. «Por ahora, aprende a callarte y obedecer». Mila sollozó, se levantó de la silla con un grito ahogado y subió corriendo las escaleras. Katarina se movió por instinto, pero la mano de Oleg se cerró como una trampa alrededor de su muñeca. «Ni siquiera pienses en eso». El tono era gélido, calculado.
Déjala llorar. Déjala aprender temprano que la vida no es un cuento de hadas, o se convertirá en otro fracaso como tú. Algo dentro de Katarina se hizo añicos. No fue un ruido, fue un desmoronamiento silencioso, como un vidrio que se rompe bajo presión hasta que ya no puede sostenerse. Miró la mano que la sostenía, luego el rostro de su marido, y allí nació algo nuevo, una calma tan profunda que incluso a ella misma la asustó. «Termina tu desayuno». La voz era firme, casi extraña. «Artem, prepárate para la escuela». «Voy a Mila». Cuando sus ojos se encontraron con los de Oleg, retrocedió, no físicamente sino por dentro. Esa mirada no era de sumisión. Era el de una mujer que acababa de cruzar una línea sin retorno. Los escalones crujieron bajo sus pies mientras subía. Esto se acabó, se martillaba en la cabeza. No daré un paso más en esta mentira. Ni hoy. Ni mañana. Nunca más. En la puerta de la habitación de su hija, encontró a Mila acurrucada en la cama, con el rostro enterrado en la almohada y los hombros temblando por los sollozos. Katarina se sentó a su lado, su mano recorriendo suavemente la espalda temblorosa de la niña. «Escúchame, mi amor». La voz era un susurro, pero cada palabra pesaba como una piedra. «Tu padre está equivocado. Nadie tiene derecho a hablarle así a otra persona. Ni un marido, ni una esposa, ni un padre, ni un hijo. Y no lo permitiré más». Mila levantó su rostro mojado con los ojos muy abiertos. «¿En verdad? ¿En verdad?» Katarina sintió que el viejo fuego, el que había pensado que se había extinguido años atrás, reavivaba en su pecho, ardiendo más fuerte con cada palabra. «¿Y sabes qué? Tu madre ya no estará triste. Será valiente. Tal como lo era antes». La niña sonrió entre lágrimas y se apretó contra ella, con sus delgados brazos alrededor de su cuello. «Te amo, mami». «Yo también, mi sol». «Y Artem. Más que nada en este mundo». En el espejo de la cómoda, Katarina vio su reflejo, sus hombros erguidos, sus ojos brillando con una llama que había creído muerta. Ya no era la sombra que habitaba aquella casa desde hacía años. Era ella, la mujer que una vez había pintado el cielo con sus propias manos, que había reído demasiado fuerte, que había amado sin miedo. Y por primera vez en una década, se reconoció a sí mismo. La puerta principal se cerró violentamente. Oleg se había ido, llevándose consigo el peso que había oprimido esos muros durante tanto tiempo. Katarina permaneció junto a la ventana, observando cómo se alejaba el auto. Los dedos apretaron la cortina con fuerza, como si sujetaran no la tela, sino los fragmentos de una vida que se derrumbaba para dar paso a otra. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Se estremeció al ver el nombre en la pantalla, Valeria. 1 año sin una palabra. 1 año en el que el mundo exterior siguió girando mientras ella se ahogaba en el silencio. «¿Hola?» La voz era ronca. Katarina tosió, tratando de aclararlo. «Katia, mi vieja guerrera». La voz de Valeria estalló en su oído, vibrante, implacable. «¿Todavía estás vivo, entonces? Abre esa puerta, ya vamos». «¿Qué puerta?» Katarina estaba confundida. «Sofía y yo. Ya estamos en tu vecindario. Vamos a buscarte, ermitaño. No más esconderte». El teléfono colgó antes de que ella pudiera responder. En el espejo del pasillo su reflejo le devolvió la mirada, piel pálida, cabello opaco, el adelgazamiento de una bata descolorida. Aparecer así delante de Valeria, la diseñadora que vistió a las mujeres más poderosas de la ciudad, y de Sofía, cuyos trabajos ocuparon las portadas de las revistas, era impensable. No tuvo tiempo de subir a cambiarse de ropa. Un enérgico golpe resonó por toda la casa. «Mamá, hay 2 tías ahí». Artem gritó desde la habitación. Katarina respiró hondo y abrió la puerta. 2 mujeres ocupaban el espacio con una presencia que parecía chupar todo el oxígeno de la habitación. Valeria, una rubia con un impecable corte pixie, envuelta en un abrigo rojo que gritaba poder, y Sofía, una morena de rasgos afilados y mirada que podía desmantelar a cualquiera, con sus cejas perfectamente perfiladas y una sonrisa que prometía revolución. «Dios mío, que estás en el cielo». Sofía suspiró y examinó a Katarina de pies a cabeza con la mirada clínica de alguien que ve potencial donde otros ven ruina.
Esto es un crimen contra la humanidad. Katia. Valeria invadió la casa, abrazándola fuertemente antes de tomarla por los hombros, estudiándola como si fuera una pieza rara cubierta de polvo. ¿Qué te hizo ese gusano? ¿Dónde está nuestra furia de pelo de fuego? Yo. Tartamudeó Katarina. Sin yo. ¿Dónde están? Valeria ya se estaba quitando el abrigo y lo arrojó sobre el sofá sin ceremonias. Tus tesoros. Los álbumes, las pinturas, los pinceles. Todo lo que le escondiste a este tirano. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco, Ekaterina Svetlova. Los ojos de Valeria ardieron. No lo tirarías. Simplemente lo enterrarías. Y vamos a desenterrarlo. Antes de que pudiera protestar, la empujaron sobre el sofá como si fuera una inválida. Sofía ya estaba rebuscando en los armarios, Valeria miraba debajo de la cama. Mamá, ¿qué está pasando? Mila apareció en la puerta, fascinada por los desconocidos que se apoderaban de la casa. Hola, cariño. Valeria se arrodilló frente a él, sonriendo como alguien que acaba de encontrar un aliado. Tú debes ser Mila. Soy tía Valia, la amiga de tu madre. Y ella es tía Sonia. Vinimos a devolverle a tu madre la magia que le robaron. ¿Qué magia? Los ojos de la niña brillaron. El verdadero. Valeria habló como si fuera la cosa más obvia del mundo. Ese que toda mujer lleva dentro pero que a veces olvida. En ese momento Sofía salió de la despensa con una caja polvorienta. Pensé. Su grito triunfante resonó por toda la casa. En el interior, apilados como reliquias, había álbumes de dibujos, pinceles viejos pero aún útiles, tubos de pintura secos por el tiempo. ¿Pintaste en secreto? No fue una pregunta. Katarina asintió, avergonzada. ¿Cuándo dormía? ¿O viajaba? Valeria abrió el primer álbum. Joder, Katia. Las páginas revelaban paisajes en acuarela que parecían respirar, retratos de sus hijos que capturaban risas que Oleg nunca había sabido apreciar, bocetos de la ciudad que palpitaban de vida. Sigues siendo brillante. Mami dibuja cuando cree que no podemos ver. Mila se acercó orgullosa. Pero papá dice que es para niños. Valeria y Sofía intercambiaron una mirada. En él, Katarina leyó una tormenta. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Valeria cerró el álbum con fuerza. Vamos a llevarte. ¿A dónde? Katarina sintió que el suelo temblaba. A la vida real. Valeria sonrió, una sonrisa que prometía fuego. Primero al estudio. Sofía, cancela todo. Hoy es el día de la revolución. Sofía ya estaba marcando en su celular. Pero los niños. Oleg vuelve por la noche. Nos llevamos a los niños. Valeria fue implacable. En cuanto a su marido. Hizo una pausa y entrecerró los ojos. ¿Alguna vez le has dicho que no en estos 12 años? Katarina abrió la boca. Cerró. La respuesta fue un grito silencioso. Porque hoy es el día para empezar. Oleg siempre ha hecho esto, convertirte en una sombra de ti mismo. Exactamente. Y ahora vamos a arreglarlo todo. Valeria acarició el cabello de Artem con un gesto afectuoso y a la vez cómplice. ¿Ves? Incluso tu hijo entiende lo que está en juego. Se volvió hacia Katarina con una mirada que no admitía excusas. Elige. O renaces hoy o continúas muriendo poco a poco. El apartamento de Katarina, que alguna vez fue un museo de perfección estéril, ahora latía con una energía que no había sentido en años. Las paredes, antes silenciosas, hacían eco de las risas de los niños. Sofía, con una copa de vino en la mano, recitó versos mientras colgaba por las habitaciones dibujos que Katarina había escondido durante décadas, huellas de una mujer que el mundo había olvidado. Valeria, como una arqueóloga de almas, había exhumado la foto fuente del pasado, esa Katarina, la que reía mostrando los dientes, la que creía en los milagros. Ahora lo sostenía ante los ojos de Katarina como un espejo, y también como una acusación. Está viva, dijo Valeria, golpeando con el dedo la imagen descolorida. Esa niña aún vive dentro de ti. Solo está durmiendo. Su tono no era de súplica, sino de orden.
Es hora de despertarla. Algo dentro de Katarina tembló. No fue una grieta, fue un terremoto. 12 años de silencios tragados, de sonrisas ensayadas, de ella misma reducida a una conveniente sombra. Cuando abrió la boca, su voz sonó áspera, como si sus cuerdas vocales hubieran olvidado cómo vibrar. Tienes razón. Lenotchka murió. Los amigos se congelaron. ¿Lenotchka? Así me llama. Katarina torció el rostro como si el nombre le dejara un sabor amargo en la lengua. Katarina suena demasiado para él. Demasiado importante. Mierda de hombre, siseó Valeria, con los nudillos blancos de tanto apretar. Lenotchka. Suena como el nombre de un ratoncito gris que se esconde en los rincones. Catalina repitió, esta vez con una firmeza que la sorprendió, Lenotchka ha muerto. Ahora solo queda Catalina. Un descanso. Catalina, la reina. Valeria aplaudió tan fuerte que Milena y Artem se sobresaltaron. Sofía levantó una copa de vino barato, improvisando a toda prisa por Catalina, la reina. Por su resurrección. Los niños, imitando a los adultos, alzaron sus vasos de jugo a la madre reina, gritó Milena, y el sonido fue tan puro que Katarina sintió las lágrimas fluir, pero esta vez no eran de dolor. Eran de algo que dolía más, el alivio. Gracias, susurró con la voz entrecortada. ¿Pero cómo supiste que necesitaba esto hoy? Sofía sonrió misteriosamente, tu hija llamó. Katarina se volvió hacia Milena, asombrada, ¿cómo? Ni siquiera sabes mi antiguo número de celular. La chica se encogió de hombros como si. Era obvio, hablaste con él en sueños. Los insultaste. Encontré el teléfono en tu cajón de medicinas. Todavía le quedaba un poco de batería. Un silencio. Respondió tía Valeria. Valeria apretó el hombro de Katarina. Solo entendí una cosa, era hora de salvarte. Dejaste de llamar. Dejaste de aparecer en las reuniones de clase. Incluso desapareciste de las redes. Y esta mañana, miró a Milena, tu hija me hizo prometer que ya no serías una madre triste. Katarina cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que no había aparecido en años, así que es el destino. Valeria ya estaba escribiendo algo en su tableta con una velocidad que denotaba urgencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Katarina. Programando tu transformación. Cabello, maquillaje, todo. Hagamos de ti el tipo de mujer que hace que los hombres se ahoguen en arrepentimiento. Ella levantó una ceja. Y su marido ejemplar puede estar celoso. Katarina negó con la cabeza, no es para él. No quiero demostrarle nada. Sofía levantó un dedo, sabiamente, para ti. Para demostrarte a ti misma que aún puedes ser esa Katarina de la foto. Y que mereces una vida que no se trate solo de sobrevivir. A Katarina se le hizo un nudo en la garganta, ¿y Oleg? ¿Qué hago con él? Valeria no dudó, dame un ultimátum. O vas a esta cena de gala como su esposa, presentada con orgullo, o hizo una pausa dramática, presentas el divorcio mañana. El silencio que siguió fue eléctrico. Incluso los niños dejaron de moverse, como si sintieran que estaban presenciando un nacimiento. Esta es nuestra Katarina, exhaló Sofía, con los ojos brillantes. Mostrémosle a este bastardo lo que perdió. Katarina se acercó al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía profundas ojeras bajo los ojos y una mirada vacía, pero en lo profundo de esos ojos, algo empezaba a arder. Recorrió la habitación con la mirada, los niños, los amigos, los dibujos dispersos, la vieja foto ahora partida por la mitad en sus manos. Basta, dijo con voz firme. Merezco más. Mis hijos merecen una madre feliz. Con un movimiento rápido, agarró las tijeras de la mesa de costura. ¿Qué estás haciendo?, gritó Sofía, pero Katarina ya estaba cortando. Un largo mechón cayó al suelo como un símbolo. Empezar de nuevo, respondió simplemente. ¿Me darás una tajada real? Sofía no necesitó que la invitaran 2 veces. Sacó de su bolso unas tijeras profesionales, el brillo de sus ojos era más afilado que las hojas. Te hice reina, amiga mía. Y que Dios se apiade de quien dude de ti. Más que eso, Valeria parpadeó, mientras el espejo reflejaba el brillo de una transformación que iba más allá de la apariencia. Sofía, enciende la música.
La metamorfosis de Ekaterina Svetlova comienza ahora. Los primeros acordes de Poker Face explotaron en los parlantes, el himno de 2009 que hacía que cualquier mujer se sintiera invencible. Valeria chasqueó los dedos como un general al mando de sus tropas. Faltan 5 horas para la inauguración de la exposición. Inga empieza por la piel. Milania prepara los baños de manos. Vitia, la colorimetría depende de ti. Yo me encargo del vestido. Ekaterina cerró los ojos y se entregó a quienes, por primera vez en años, la cuidaban, no a sus hijos, ni a su marido, ni a su casa, sino a la mujer que se había perdido bajo capas de deberes y renuncias. Era un sentimiento extraño, casi prohibido, la seguridad de ser atendido. Manos expertas masajearon su rostro aplicando mascarillas que purificaron, hidrataron y devolvieron la vida a su piel cansada. Dedos mágicos bailaron a través de sus mechones, lavando los últimos rastros de ese rubio descolorido, reemplazándolo con un rojo intenso que parecía arder como fuego. Las uñas, antes cortas y descuidadas, adquirieron formas elegantes, cubiertas por un esmalte que brillaba como lágrimas de cristal. Ekaterina permaneció inmóvil con los ojos cerrados, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Lágrimas de gratitud, que fueron enjugadas delicadamente con pañuelos de seda antes de caer. ¿Estás llorando?, susurró Sofía, acercándose. Con felicidad respondió Ekaterina, simplemente. Esto es solo el comienzo. La lista de reproducción evolucionó como una línea de tiempo de su propia vida. Single Ladies dio paso a Bad Romance y luego de Black Parade de My Chemical Romance invadió el espacio. Ekaterina recordó la última vez que bailó esa canción, en la fiesta de graduación, con la cabeza echada hacia atrás, los brazos abiertos al futuro, creyendo que solo la fe. La felicidad la esperaba. Antes de Oleg. Ante las facturas, las noches de insomnio, los sueños archivados. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a pintar?, preguntó Valeria, seleccionando las brochas de maquillaje como si eligiera armas para una batalla. Aún conservo ese bodegón con girasoles que me corregiste. Sujeta el pincel como si fuera una extensión de tu alma, dijiste. Sofía añadió, mezclando sombras como si fueran pinturas en una paleta, el arte es libertad, no hay necesidad de fingir. Catalina sonrió. Los recuerdos, enterrados bajo capas de rutina, emergieron como tesoros olvidados. Dije eso, ¿no? Y dejaste de ser libre. Katia. Valeria fue directa, sin piedad. Se dio por vencido. Pero hoy lo arreglamos. 3 horas pasaron volando como un suspiro. No se le permitió mirarse en el espejo, la gran revelación solo llegaría al final. Ahora estaba sentada en una habitación separada mientras Sofía trabajaba en su rostro con la precisión de un cirujano. Cada movimiento del pincel fue calculado, sombras que profundizaban la mirada, delineador de ojos que convertía sus ojos en armas, lápiz labial coral que hacía que sus labios parecieran una invitación. Tus ojos son joyas, murmuró Sofía, concentrada. Necesitan estar enmarcados como esmeraldas. ¿Recuerdas cuando el profesor de pintura dijo que tenías los ojos de una princesa elfa? ¿Que podía hipnotizar a cualquier modelo con solo mirarlos? Ekaterina se rió suavemente. Y me hipnotizó, sí. ¿Recuerdas ese pobre osito de 4º año de escultura? Me pedía que fuera su novia todas las semanas y traía esas figuritas de barro. Que pintaste y donaste a los niños del hospital, añadió Sofía, con una sonrisa nostálgica. Sonó el timbre de la puerta. Valeria, mirando por la ventana, contuvo un grito, es Sofía la del vestido. La puerta se abrió con un movimiento dramático y Sofía irrumpió en la habitación como un huracán, sosteniendo un estuche negro en sus manos. Lo encontré. Kostia me debía esa sesión de fotos, así que considéralo un regalo del universo. Ella abrió el estuche. El aire pareció detenerse. El vestido era vívido, seda que fluía como agua, de un verde esmeralda intenso que le recordaba sus propios iris. El escote en pico caía elegantemente, las mangas caían desde los hombros como caricias, el corte se ceñía al cuerpo con una mezcla de rigor y seducción. Dios mío, Ekaterina se llevó la mano al pecho. Esto es demasiado. No lo merezco. ¿Se lo merece?, cortó Valeria, secamente. Cuesta 50.000. Alta costura. Pero no se trata del precio. Es tuyo. Siempre lo ha sido.
Mientras la tela se deslizaba sobre su piel, Ekaterina sintió que algo se reorganizaba dentro de ella. No era solo tela, era una segunda piel, ligera y poderosa, que le recordaba quién era ella realmente. El vestido le quedaba como si lo hubieran cosido en sus sueños, la cintura que había olvidado que existía, las caderas que una vez más se convirtieron en sinónimo de feminidad, los hombros desnudos como una declaración. Solo faltaba un detalle. Valeria rebuscó en su bolso y sacó una pequeña caja. De los dos. En el interior, un delicado collar con una diminuta esmeralda, idéntico al que colgaba de su vieja cadena, guardada en un cajón durante años. Sabemos lo que esta piedra significa para ti, dijo Sofía en voz baja. Tu padre quería que nunca dejaras de ser tú. Y nosotros también queremos eso. Ekaterina cerró los ojos mientras le abrochaban el broche alrededor del cuello. Todo parecía un sueño, o mejor dicho, un cuento de hadas donde las hadas eran sus amigas y el baile no era un evento, sino el renacimiento de una reina. ¿Listo? Valeria tomó su mano, guiándola hacia un espejo cubierto de tela de seda. Ekaterina asintió, incapaz de hablar. La tela se cayó. Y en el reflejo un extraño la miraba fijamente. Ni la cansada Lena, ni la madre con exceso de trabajo, ni la sombra que se arrastraba por la casa con una túnica gastada. Catalina. Alta, radiante, con un cabello ardiente que caía en cascadas en ondas salvajes sobre sus hombros. Los ojos, dos esmeraldas hipnóticas, resaltadas por líneas perfectas y sombras que los hacían brillar como llamas. Los pómulos suavemente marcados le daban un aire de nobleza. Los labios pintados de un vibrante coral, parecían hechos para susurrar secretos o dar órdenes. Su piel brillaba como porcelana. Dios mío, se tocó la cara con incredulidad. ¿Soy yo? Siempre fuiste tú. Valeria sonrió, sus ojos brillaban. Simplemente estaba escondido debajo de las expectativas de otras personas. Ekaterina no podía apartar la mirada. Se volvió de un lado a otro como si probara la realidad de aquello. Y milagro. Ya no quedaba rastro de la mujer destrozada que se miraba en el espejo del baño todas las mañanas. Allí estaba ella, la artista, la mujer, la fuerza que se había dejado borrar. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Voy a arruinar mi maquillaje. No lo harás. Sofía se secó los ojos con un pañuelo especial, pragmáticamente. Todo es impermeable. Puedes llorar, bucear, enfrentar una tormenta. Hoy eres indestructible. Asterisco. La puerta se abrió lentamente. Los niños habían esperado en recepción, distraídos por el administrador, y ahora miraban a su madre con una mezcla de asombro y orgullo. Mila se detuvo en la puerta con la boca abierta, antes de correr y arrojarse a sus brazos. Mami, pareces una verdadera princesa. Como una de cuentos. Artem observó seriamente como si evaluara una obra de arte. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué piensas? Preguntó Ekaterina con voz temblorosa. Él no respondió. En lugar de eso preguntó: ¿puedo tomarte una foto? Para mostrársela a mis amigos, para que sepan que mi mamá es la más bonita. La risa de Ekaterina estalló, clara, joven, libre, como si le hubieran quitado años de peso de encima. Toda la habitación vibró con ese sonido. Nuestra Katia ha vuelto. Valeria la abrazó mientras las lágrimas corrían sin vergüenza. Los demás empleados del salón, reunidos en la puerta, comenzaron a aplaudir. Alguien puso Beautiful de Cristina Aguilera y la letra de la canción cayó sobre Ekaterina como una bendición. Eres hermosa, no importa lo que digan. Valeria la hizo girar en un vals improvisado. Sofía tomó a Mila de la mano y la hizo girar. Incluso Artem, en serio, empezó a mover los pies al ritmo. Es como si me hubiera despertado, susurró Ekaterina, con los ojos cerrados, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Como si los últimos 12 años hubieran sido una pesadilla. No, Sofía negó con la cabeza. Eran tu vida. Pero ahora comienzas un nuevo capítulo. Y tus hijos, señaló a Mila y a Artem, que la miraban con pura admiración, ya están orgullosos de ti. Siempre lo han estado. Valeria se acercó con el toque final, unos pendientes de esmeraldas a juego con el collar, delicados como gotas de rocío. Ahora sí, estás listo, dijo, dando un paso atrás para admirar la obra maestra. Tu marido. Y aquí el mundo se detuvo.
No solo tu marido, sonrió Sofía con un guiño cómplice. Llamemos la atención de las personas adecuadas. ¿Qué gente? Preguntó Catarina, intrigada. Ya verás, respondió Valeria, misteriosamente, mientras ajustaba el último detalle del collar de esmeraldas. Hablé con alguien del mundo del arte, un hombre que sabe reconocer el talento genuino. Él también estará aquí hoy. Miró su reloj de pulsera. Faltan 40 minutos. Toques finales. El equipo entró en acción en un enjambre preciso. Alguien arregló los rizos de Catarina con spray abrillantador, otro le entregó un chal de cachemira tan suave que parecía una nube, un tercero ajustó sus zapatos de tacón bajo pero elegantes, como si estuvieran hechos de pura determinación. En el centro de aquel torbellino, Catarina permaneció inmóvil, sintiendo una calma extraña, casi sobrenatural. La decisión ya estaba tomada. Ya no había escapatoria. Esa noche sería su victoria o su derrota definitiva. Pero incluso si perdió la batalla contra Oleg, ya había ganado la guerra más importante, la que libró contra sus propios miedos. Sofía le entregó el bolso de mano a juego con el vestido. Aquí tienes lápiz labial para retoques, tu celular y las llaves. No hará falta nada más. ¿Qué pasa con los niños? Catarina se llevó la mano al pecho como si su corazón hubiera dado un vuelco. Se quedan conmigo, sonrió Sofía, serenamente. Mis sobrinos están en casa. Vamos a tener una noche de cine con pizza. Y tú, hizo una pausa dramática, mirándola de arriba abajo, tú, Cenicienta, vas al baile. Catarina respiró hondo, enderezó los hombros y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente, altiva, deslumbrante, con un brillo en los ojos que no era solo un reflejo de la luz, sino de la llama que había renacido en su interior. Dilo, susurró Valeria, acercándose. ¿Qué? Catarina se dio vuelta, confundida. Nuestra vieja promesa. ¿Te acuerdas? ¿Cómo podría olvidar? Esas palabras habían sido su mantra antes de cada examen en la universidad, antes de defender su monografía, antes de sus primeras citas incómodas. Ella sonrió, sintiendo el peso de la emoción en la garganta. Soy Katarina Svetlova, declaró, y su voz sonó diferente, más profunda. Más firme, como si cada sílaba llevara el peso de años de silencio. Y no tengo miedo de ser quien soy. Que el mundo entero tiemble hoy, añadió Valeria, levantando un vaso imaginario para brindar. El coche que llamó Valeria no era un taxi cualquiera. Era una limusina discreta con un conductor con un traje impecable y asientos de cuero que olían a poder. Catarina abrazó a Mila y a Artem como si fuera la última vez, susurrándoles a cada uno palabras que solo ellos entenderían, promesas de amor, juramentos de que todo cambiaría. Vas a ganar, mami, dijo Artem, demasiado serio para sus 10 años. Ahora eres más fuerte que él. Catarina sonrió, acariciando su rostro. No es una batalla, mi amor. Es un reencuentro. Pero en el fondo lo sabía, era una guerra. Quizás el más importante de tu vida. La mansión de Grigori Semyonovich brillaba como un faro para la élite de la ciudad, columnas de mármol, una fuente en la entrada, lacayos con librea recibiendo a los invitados con calculadas reverencias. Todo allí gritaba el poder absoluto de un hombre que controlaba la mitad del mercado inmobiliario de la región. Dentro del auto, Catarina agarró su bolso con dedos temblorosos. Oleg la estaba esperando en la puerta con el rostro feo por la impaciencia y los ojos fijos en el reloj, como si cada segundo desperdiciado fuera una afrenta personal. Había llamado 2 veces en los últimos 10 minutos, exigiendo que se diera prisa y amenazando, será mejor que no me avergüences. Ya llegamos, anunció suavemente el conductor mientras el coche se detenía frente a las imponentes puertas de hierro forjado. Catarina asintió, sintiendo su corazón latir contra sus costillas como un tambor de guerra. 12 años. 12 años de silencio, de sumisión, de quedar reducido a una sombra. Hoy todo esto terminaría. Enderezó los hombros, recordando las palabras de Valeria, entra como una reina. No mires a nadie. Deja que todos te miren. Oleg estaba junto a la fuente y golpeaba con el pie con irritación. Por fin, escupió entre dientes sin siquiera mirarla. Ya llegamos 20 minutos tarde. La frase murió en su garganta cuando levantó la vista. Ante él, Catarina se alzaba como una visión,
Su vestido esmeralda moldeaba cada curva que él había ignorado durante años, su cabello ardiente enmarcaba un rostro que de repente le resultaba extraño, pómulos altos, ojos brillantes como gemas raras. Dios mío, jadeó instintivamente dando un paso atrás. ¿Qué te has hecho a ti mismo? Recordé quién soy, respondió Katarina simplemente. Y su voz, esa voz que él conocía también, sonaba diferente, profunda, firme, como si hubiera sido forjada en acero. Vamos, continuó sin esperarlo. No querías llegar tarde, ¿verdad? Por primera vez en años, él era quien la seguía. Las puertas se abrieron y entraron al suntuoso vestíbulo de entrada. Un mayordomo extendió las manos para recibir los abrigos, pero Katarina no tenía nada que entregar, solo el chal de cachemira, que se deslizó de sus hombros con un gesto elegante, dejando al descubierto la piel desnuda a la luz de los candelabros. Oleg Nikolaevich. Repitió una voz poderosa. Se acercó Grigori Semyonovich, un hombre corpulento con un rostro que mezclaba astucia y autoridad. Ya estábamos pensando que tú. La frase se perdió en el aire cuando sus ojos se posaron en Katarina. Un segundo de vacilación. Entonces una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Ah, pero esta debe ser tu esposa. Se inclinó sobre su mano con una valentía que sonó casi sincera. He oído hablar mucho de ella, lo confieso, pero no esperaba una belleza tan impresionante. Katarina se presentó con una leve sonrisa que no revelaba nada. Por favor, entre. La fiesta apenas comienza. Pasaron por una sucesión de opulentos pasillos y Katarina sintió que la postura de Oleg cambiaba con cada paso. La persona enojada se volvió orgullosa. Ahora caminaba a su lado, no al frente como si quisiera presumirla ante los demás invitados. El salón principal era un espectáculo de extravagancia, candelabros de cristal proyectando prismas de luz sobre copas de champán, una orquesta tocando valses, mujeres con vestidos que costaban fortunas, hombres con trajes que olían a dinero viejo. Katarina vaciló por un momento sintiendo que el fantasma de la inseguridad regresaba. Fue entonces cuando sucedió. Como había prometido Valeria, los murmullos cesaron. Las cabezas se volvieron. Uno de los músicos perdió el ritmo. Las miradas sorprendidas, admiradas, valorativas, se deslizaban sobre ella, devorando cada detalle, su postura, su vestido, la forma en que la luz bailaba sobre su cabello. ¿Quién es ella? Susurró alguien. No podría ser la esposa de Verkovsky. Dentro de Katarina, algo estaba floreciendo, triunfante. 12 años de humillación valieron la pena por ese momento, ver al hombre que la había tratado como si nada convertirse en un mero espectador de su renacimiento. Oleg sonrió desconcertado, mientras sus compañeros lo saludaban con palmaditas en la espalda. Alguien ya le estaba ofreciendo a Katarina una copa de champán, otro intentó iniciar una conversación. Disculpe, ¿eres modelo? ¿Actriz?, preguntó un joven con traje italiano, sus ojos brillando con genuino interés. Artista, respondió Katarina, y la palabra, que no había sido pronunciada en voz alta durante tanto tiempo, la llenó de un orgullo que casi dolía. ¿Grave? Intervino un hombre mayor con aire de alguien acostumbrado a regentar salones. Oleg, nunca mencionaste que tu esposa era tan fascinante. Y talentosa. Oleg se rió nerviosamente, su mano apretando la tela del vestido de Katarina no con cariño, sino con posesión. Mi Lenotchka es tímida, dijo forzando un tono relajado. No le gusta llamar la atención. Mi nombre es Katarina, corrigió, suave pero firme. El rostro de Oleg palideció por una fracción de segundo. Por supuesto, aquí Katia es un alma artística, tartamudeó, tratando de recuperar el control. Ah, y aquí está Dmitri Pavlovich. Permítanme presentarles a mi esposa. Los siguientes 30 minutos transcurrieron como un sueño. Katarina circulaba entre los grupos, recibiendo elogios, respondiendo preguntas, sintiendo que el viejo instinto de conversación refinada volvía a aflorar, como un músculo que nunca se había atrofiado del todo. Habló de arte, mencionó a sus hijos, apenas tocó el tema de su marido. Y con cada palabra, la distancia entre ella y Oleg se hacía tangible. Él no se alejó, por supuesto. Intentó guiarla, controlarla, como un director de escena desesperado porque su actriz no improvisara. Pero Katarina vio a través de él. Vi el miedo. Miedo de decir algo equivocado, de revelar la verdad sobre su matrimonio,
de que uno de estos hombres poderosos, influyentes, la mirara con algo más que una cortés admiración. Miedo, sobre todo, a que finalmente dejara de ser suya. La puerta del apartamento que durante años fue su prisión dorada. Las llaves pesaban en su bolso como si estuvieran hechas de plomo, cada gramo cargado de recuerdos que ya no quería llevar. El conductor, al notar su vacilación, bajó discretamente el volumen de la radio. La música, irónicamente el mismo vals que había bailado con Maxim horas antes, ahora sonaba apagada, como el eco de una vida que comenzaba a disolverse. Ella podría entrar. Yo podría subir esos escalones familiares, abrir la puerta con el mismo gesto automático de siempre y encontrar a Oleg en el sofá, con un vaso de whisky en la mano y la mirada llena de silenciosas acusaciones. Podía escuchar las mismas frases cansadas: me humillaste, ¿qué pensarán de mí? Tu ingratitud no tiene límites. Podía, como siempre, bajar la cabeza y acurrucarse, como si su propio cuerpo ocupara demasiado espacio en el mundo. Pero algo dentro de ella, algo que había despertado con esa mirada penetrante de Maxim, con el roce de sus dedos mientras la guiaba en el baile, con la tranquila seguridad en su voz cuando decía «te vería», retrocedió. No como un animal perseguido, sino como una reina que finalmente reconoce su trono. Katarina pagó al conductor con notas que tomó sin contar, con los dedos aún temblando no por la duda, sino por la adrenalina de quien acaba de saltar de un acantilado y descubre que puede volar. Mientras cerraba la puerta del auto, respiró profundamente el aire frío de la mañana. No era el olor de la lluvia ni de las flores nocturnas, era el olor de la libertad. Algo tan simple como el oxígeno, pero que había olvidado saborear. Subió los escalones no como alguien que regresa a casa, sino como alguien que va a conseguir lo que por derecho le pertenece. La llave giró en la cerradura con un clic seco y definitivo. El apartamento estaba en silencio, iluminado solo por la luz azulada del televisor en modo de espera. En el suelo de la entrada, la bolsa que se le había caído al salir horas antes, con su contenido esparcido, lápiz labial, cartera, un pañuelo de papel arrugado. Y entre todos el boceto que había hecho en el reverso de un recibo, un rostro femenino con ojos llenos de fuego, casi como un presagio. Oleg no estaba en el sofá. Él estaba en el porche, de espaldas a ella, su silueta rígida contra el resplandor de las farolas. La taza que tenía en la mano tembló levemente. No por la bebida, sino por la ira contenida. «Tú viniste». Su voz era un gruñido bajo, como si las palmas. «Las cosas le cuestan sangre». Katarina no respondió de inmediato. En lugar de eso se quitó los tacones altos, los que había elegido Oleg, que le apretaban los dedos de los pies como un recordatorio constante de que tenía que encajar en el molde de otra persona. Sintió el suelo frío bajo sus pies descalzos y por primera vez, no fue un alivio temporal, sino una declaración. «Vine a buscar mis cosas», dijo finalmente. No como una petición, sino como un hecho. «Y decirte que no volveré». Se giró tan abruptamente que parte del whisky se derramó sobre su camisa blanca, manchando la tela como una burda metáfora de todo lo que habían sido. Tenía los ojos rojos, no por las lágrimas, sino por una furia que ardía en su interior. «¿Estás loco?». La voz se elevó, quebrándose al final. «¿Por un hombre que ni siquiera conoces?». «De un baile de salón». Katarina sonrió. Ni una sonrisa amable, ni una sonrisa de disculpa. Una sonrisa que nació de algo nuevo y peligroso, la certeza. «No es por él, Oleg». Hizo una pausa, saboreando cada sílaba. «Es por mi culpa». Dio un paso adelante como si pudiera intimidarla con su proximidad, con el olor a alcohol y colonia cara. Pero ella no retrocedió. «Esta vez no». 12 años, escupió. 12 años y lo tiras todo por una noche de fantasía. 12 años, repitió con calma. 12 años en los que me enseñaste a ser pequeño. Sonreír cuando no tenía ganas. Usar ropa que no me pertenecía. Callarme cuando me molestaba la voz. Su tono no era de acusación, sino de observación, como quien lee un veredicto ya escrito. «No voy a tirar nada. Estoy recuperando lo que siempre fue mío». Oleg rió con un sonido seco y triste. «¿Y qué crees que vas a hacer, eh?». Su dedo señaló la puerta, como si más allá de ella solo hubiera un abismo. «¿Vivir de qué? ¿De tu arte?». Ella no se sintió ofendida. Porque por primera vez la palabra arte en sus labios no sonaba a insulto, sino a profesión.
Una identidad. Voy a pintar, dijo simplemente. Voy a vender mis cuadros. Trabajaré con Maxim, si todavía quiere. Y luego, porque la honestidad era un lujo que finalmente podía permitirse, descubriré quién soy cuando no esté intentando ser lo que tú quieres. Él la miró como si hubiera crecido 10 centímetros delante de él, como si de repente se convirtiera en una extraña. Quizás lo fue. Quizás la Catarina que conocía la sombra obediente, la esposa decorativa, había muerto en ese baile, entre los pasos de un vals y la mirada de un hombre que realmente la veía. Te arrepentirás, murmuró finalmente Oleg. No fue una amenaza. Fue el último intento de un hombre que se da cuenta de que ha perdido el control. Catarina recogió su bolso del suelo, recogió el boceto arrugado y lo guardó con cuidado en su bolsillo. Luego, con un gesto a la vez delicado y definitivo, se quitó el anillo del dedo y lo dejó sobre la mesa de café, junto a las llaves del apartamento. Ya me he arrepentido bastante, dijo. Para ambos. Y se fue. Sin correr, sin mirar atrás. Caminó hacia la puerta como alguien que sale de un mal ensayo, aliviada de que el espectáculo hubiera terminado, impaciente por el siguiente acto. Afuera, la ciudad respiraba. Era casi de mañana. Catarina sintió el peso del anillo que le faltaba en el dedo y, en su lugar, la ligereza de un futuro que por primera vez en años no tenía guión. Sacó su celular del bolsillo y escribió un mensaje. No para Oleg. No para Valeria, que seguramente ya estaba siendo bombardeada con preguntas. Pero para sí misma, en un borrador que nunca enviaría. A partir de hoy, yo elijo. La ventana del salón estaba iluminada, la única señal de vida en la casa dormida. Oleg no durmió. Lo esperaba. El calor de la victoria que había estado ardiendo en Catarina toda la noche ahora se estaba desvaneciendo, reemplazado por un escalofrío metálico en su estómago. ¿Qué te espera al otro lado de esa puerta? El conductor la miró por el retrovisor, vacilante. ¿Cómo está, señora? Sí, gracias. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, pagó el billete y bajó del coche con la elegancia practicada de quien todavía lleva sobre sus hombros el peso de un espectáculo. El vestido esmeralda susurraba a cada paso, como repitiendo los acordes del vals que había bailado horas antes. En su celular apareció una notificación, un mensaje de Máximo: gracias por una noche extraordinaria. Espero ver tu trabajo. Las palabras fueron educadas, pero el subtexto era una invitación. Catarina puso sus dedos en el pomo de la puerta y se quedó helada. Respiró hondo una vez, 2 veces. Entonces, giró la llave con una determinación que no sentía. Oleg estaba desplomado en el sillón, con los nudillos blancos de tanto estar aferrado a los brazos del mueble. A su lado, una botella de whisky casi vacía reflejaba la luz amarilla de la lámpara. Está aquí, escupió, levantándose lentamente como un animal herido que siente la presencia de un depredador. Catarina pasó junto a él en silencio, sus talones hundiéndose ligeramente en la alfombra persa. Su marido la miraba con un odio que distorsionaba sus rasgos, el mismo hombre que horas antes sonreía ante las cámaras como el perfecto anfitrión. Ahora solo veía a la mujer que se había atrevido a brillar sin su permiso. ¿Te divertiste? La voz era veneno destilado. ¿Hiciste nuevos amigos? Ella ignoró las burlas y sus ojos buscaron instintivamente a los niños. ¿Están durmiendo los niños? No cambies de tema. El grito resonó en las paredes. Oleg avanzó con el aliento cargado de alcohol y resentimiento. Me avergonzaste delante de todos. Vi cómo jugaban con ese playboy, cómo bailaban muy juntos, cómo todos susurraban. Sus manos agarraron el hombro desnudo de Catarina, sus dedos se clavaron en la piel como garras. Ella se estremeció pero no retrocedió. Esta vez no. Quita tu mano, dijo en voz tan baja que apenas se escuchó. Dije, toma. A entrega. Algo en ese tono, una frialdad que no era miedo sino advertencia, hizo que Oleg dudara. Los dedos se aflojaron, dejando marcas rojas en la piel pálida. ¿Quién crees que eres?, susurró con incredulidad. ¿Crees que un vestido nuevo y un peinado te transforman? Sigues siendo la misma pobrecita que saqué de la alcantarilla después de la universidad, ¿recuerdas? Catarina enderezó los hombros. Mi nombre es Catarina. La voz no tembló. Y no te llevaste a nadie de ningún lado.
Fue mi error aceptar tu apellido. La bofetada llegó antes de que pudiera esquivarla. El impacto le quemó la cara y sintió el sabor de la sangre en la comisura de la boca. Por un segundo el mundo dio vueltas. Pero cuando la visión se aclaró, no había lágrimas. Hubo fuego. Si me vuelves a tocar, llamaré a la policía, anunció presionando su palma contra su mejilla palpitante. Oleg se rió con un sonido gutural y cruel. ¿Policía? ¿Quién te va a creer? Eres mi esposa. Sin mí no eres nada. Despierta, idiota. Dio un paso hacia las escaleras. Ya estoy despierto. Otro paso. Y me voy. Mañana solicitaré el divorcio. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Esto no va a ninguna parte, gruñó Oleg con el rostro congestionado por la furia. ¿Qué pasa con los niños? No te lleves a mis hijos. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Katarina vaciló, sintiendo el suelo abrirse bajo sus pies. ¿Qué dijiste? ¿Has oído bien? Él sonrió, una mueca de enfermizo triunfo. ¿Crees que un tribunal va a entregar a mis hijos a una histérica desempleada? Soy un hombre respetado con recursos, con posición. En un mes tendré una madre decente para ellos. ¿Tú? Desaparecerás como la basura que eres. Algo dentro de ella se rompió. Y luego se reconstruyó a sí misma, no con fragmentos de miedo, sino con una ira maternal y primaria que ardía más que el orgullo herido. Inténtalo, susurró avanzando hasta que sus rostros casi se tocaron. Intenta quitarme un niño. Te juro por Dios que te arrepentirás de haber nacido. Por primera vez, Oleg retrocedió. Había algo en sus ojos que él no reconoció, la misma mujer que horas antes temblaba al oír su voz, ahora lo miraba como midiendo la distancia hacia el abismo. Un ruido en las escaleras. Katarina se giró y vio a Artem pálido, con los labios apretados en una línea obstinada. En el teléfono celular que sostenía, la pantalla todavía brillaba. Artem. Comenzó, pero el chico la interrumpió. Lo grabé todo. La voz era débil pero firme. ¿Cómo la golpeaste? ¿Cómo la amenazaste? Ya se lo envié a tía Sonia, a tía Valeria. Hizo una pausa dramática. ¿Y para el abuelo? ¿Qué abuelo? Oleg jadeó y la furia dio paso al pánico repentino. Mi abuelo. Artem no parpadeó. El general retirado. Siempre decía que te arreglaría si mamá no se alejaba de su lado. Era mentira, el padre de Katarina nunca había sido más que un mayor y su amenaza más violenta fue un sermón después del segundo whisky. Pero Oleg no lo sabía. Su rostro se puso blanco. Tú te confabulaste, tartamudeó, hundiéndose en la silla como si le hubieran fallado las piernas. Artem bajó las escaleras y se paró junto a su madre, con los dedos entrelazados con los de ella. En los ojos del chico, Katarina vio algo que la conmovió más que cualquier aplauso esa noche, la determinación de alguien que ya había elegido su lado. Lo haremos, padre. Dijo con una calma que no correspondía a sus 12 años. No vamos a vivir más aquí. Artemka. La voz de Oleg se quebró, un quejido patético. Hijo, no lo entiendes. Estas son cosas de adultos. Tu madre está cansada. No, no lo entiendes. El chico negó con la cabeza. Lo sabemos todo. ¿Cómo lastimas a mamá? ¿Cómo gritas? ¿Cómo finges que todo está bien cuando la gente te mira? Estrechó la mano de su madre. Ya no queremos esto. Oleg miró a Katarina, con sus ojos inyectados de odio y algo parecido a la desesperación. Fuiste tú. Los envenenaste contra mí. Los niños no son ciegos, respondió con calma. Ni siquiera sordos. Vieron. Oyeron. Y ahora, finalmente, hablan. El móvil vibró en su bolsillo. Valeria. Sí, Val. Escuchó durante unos segundos, sin quitar la vista de Oleg. ¿Artem ya envió el vídeo? Genial. Sí, nos vamos. Estaremos aquí pronto. Colgó y se volvió hacia su hijo. Despierta, Mila. Solo toma lo esencial. Vamos a pasar la noche en casa de tía Val. Nadie se va de aquí.
Oleg se puso de pie de un salto con la mano en alto. Esta es mi casa. Mis hijos. Tu casa, corrigió Katarina, recogiendo las llaves de la mesa de café. Quédate con ella. En cuanto a los niños. Se acercó hasta que sus narices casi se tocaron. No son tus cosas. Y nunca volverás a mandarles a ellos. Ni a mí. La mano de Oleg tembló en el aire, a punto de caer en otra bofetada. Pero Artem intervino, levantando su frágil cuerpo como un escudo. No la toques, dijo tan bajo que sonó como un gruñido. Nunca más. Algo en Oleg se rompió. La mano cayó con los hombros encorvados. De repente ya no era el tirano, sino simplemente un hombre envejecido antes de su tiempo, con marcas de amargura en el rostro y el vientre empezando a desbordar su camisa de vestir. Te arrepentirás, murmuró. Sin mí no eres nada. Ya veremos, respondió Katarina. Mientras Artem subía a buscar a su hermana, ella se cambió el vestido por unos jeans y un suéter, arrojó en una bolsa los documentos, la ropa interior y las medicinas de Mila. El vestido esmeralda colgaba de la percha, impecable. Un símbolo. No de una noche, sino de un renacimiento. Mila bajó las escaleras frotándose los ojos y con el osito de peluche apretado contra el pecho. ¿Vamos a dejar a papá?, preguntó seriamente. Katarina se arrodilló frente a él. Sí, cariño. Empecemos de nuevo. La niña pensó por un momento, luego sacudió la cabeza con una gravedad que no combinaba con sus rizos desordenados. No tengo miedo. Ya no serás la mami triste, ¿verdad? No iré, prometió Katarina, abrazándola con fuerza. Nunca más. Oleg permaneció inmóvil en el sillón, sus ojos vidriosos seguían los movimientos mecánicos de Katarina mientras empaquetaba las últimas cosas. El alcohol y el shock habían hecho su trabajo, estaba paralizado, contemplando el desmoronamiento de un imperio que solo existía en su propia cabeza. Todavía vas a volver arrastrándote, murmuró, mientras ella se dirigía hacia la puerta, con los brazos llenos de bolsas y su dignidad intacta. ¿Dónde vas a terminar con 2 hijos? Katarina se giró lentamente, midiendo con la mirada los 12 años transcurridos con aquel hombre. No había odio en sus ojos. No ira. Solo una tristeza profunda, casi clínica, por la criatura que necesitaba aplastar a otros para sentirse completa. Adiós, Oleg, dijo con una calma que lo desarmó. Mi abogado se pondrá en contacto mañana. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Afuera, el aire de la noche traía consigo el olor húmedo de la lluvia reciente y la promesa de algo nuevo. Un taxi esperaba, llamado por Valeria, su amiga desde hacía años, la única que nunca se había rendido con ella. Katarina respiró hondo, sintiendo el frío de septiembre morder su piel. Frente a ella, la incertidumbre, 2 hijos que dependen de ella, una cuenta bancaria casi vacía, un futuro escrito a lápiz. Pero allí, entre el miedo y la libertad, también palpitaba una verdad irrevocable, ya no estaba sola consigo misma. Artyom ayudó a su hermana a subir al coche y luego se volvió hacia su madre, con los ojos brillando con una mezcla de coraje y duda. Mamá, ¿seremos capaces de manejarlo? Por supuesto que lo haremos, respondió ella, abrazándolo fuerte. Porque estamos juntos. Y luego, como si el universo quisiera poner a prueba su nueva convicción, el niño añadió, en voz baja, ese hombre con el que bailaste es simpático. El nombre de Máximo resonó en su mente incluso antes de pronunciarlo. Katarina volvió a mirar sus ojos atentos, la forma en que. Como hablaba de su arte como si fuera algo precioso y no un hobby de ama de casa, como Oleg siempre había desdeñado. Sí, admitió finalmente. Él es bueno. Mejor que su padre. Simplemente diferente. Y en ese diferente había océanos, respeto, paciencia, una bondad que no era debilidad. Vamos, súbete al coche. Nos están esperando. Cuando el taxi arrancó, sacó su móvil del bolsillo. El mensaje de Máximo seguía ahí, intacto como un faro en la niebla. Si necesita ayuda legal, financiera o cualquier cosa, dígalo. Sé lo difícil que es dar el primer paso. M. Los dedos temblaron sobre la pantalla. Katarina no respondió. Ahora no. Las heridas todavía sangraban, el futuro era un mapa en blanco y aceptar apoyo fue por un momento como admitir la derrota.
Pero la mera existencia de esas palabras y ese hombre, esa posibilidad, calentó algo dentro de ella. Como si por primera vez en años, alguien la viera no como una víctima, sino como alguien capaz. Mila se quedó dormida con la cabeza en su regazo, sus rizos esparcidos como rayos de sol sobre la tela oscura de su abrigo. Artyom observó las luces de la ciudad pasar por la ventana, su reflejo bailando en sus ojos serios. Katarina acarició el cabello de su hija, pensando en cómo una sola noche había puesto su vida patas arriba. Mañana, se prometió, llamaré al abogado. Luego la escuela, la guardería, las explicaciones necesarias. Y entonces vendría la vida que merecía. No la sombra de una mujer, sino la de un guerrero. Una madre que ya no temía a su propio reflejo. Mamá, gritó Artyom, rompiendo el silencio. Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Siempre, respondió Katarina, estrechándole la mano con una firmeza que incluso la sorprendió a ella. Y por primera vez en años, creyó en sus propias palabras. Para Maxim, el arte nunca fue solo un negocio, fue el puente que lo mantuvo conectado con la mujer que, sin saberlo, ya había ocupado sus pensamientos mucho antes de que intercambiaran palabras. A veces pienso que no merezco tanto, confesó Katarina, con los dedos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. Que todo esto es un sueño y voy a despertar de nuevo a esa vida. Maxim cubrió su mano con la suya, la piel cálida y firme, como un juramento silencioso. Mereces mucho más de lo que sueñas. Y esto no es un sueño. Sus ojos no mentían, no había allí piedad ni condescendencia, solo una llama que parecía reconocerla más allá de las cicatrices. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Oleg estaba bebiendo lo último de su tercera botella de cerveza barata, con los dedos pegajosos por el alcohol y el amargor. Sobre la mesa de fórmica rayada, una fotografía de Katarina, arrancada de un álbum viejo, estaba manchada de gotas amargas que fluían como lágrimas de odio. ¿Crees que puedes irte?, refunfuñó, aplastando la lata vacía entre sus puños. ¿Crees que te dejaré? Su despido se produjo una semana después del escándalo, cuando Grigori Semyonovich lo llamó a la oficina con un desprecio apenas disimulado. Sé lo que pasó. Mi esposa es amiga de Valeria y no quiero en mi compañía hombres que no sepan controlar su propia violencia. Oleg había intentado discutir, amenazar con demandar, pero las palabras murieron en el aire, tan inútiles como su reputación. Lo peor no fue la pérdida de su trabajo, sino el silencio de sus compañeros, la forma en que se alejaban de él en los pasillos, como si la tiranía que ejercía en casa fuera contagiosa. Ahora vivía en el pequeño apartamento de su madre, enviando currículums a los que nadie respondía, mientras la ira se gestaba en su interior como veneno. El abogado que había contratado con sus últimos ahorros no le había dado esperanzas. Con esta grabación, nuestra posición es débil. Le aconsejo que acepte las condiciones del divorcio, no que pelee por la custodia. De esta manera al menos mantendrá sus derechos de visita. Pero Oleg no estaba dispuesto a ceder. No podía creer que todo, su esposa, sus hijos, su trabajo, su respeto, se hubiera derrumbado en una sola noche por un baile, por un hombre que se había atrevido a interferir en su vida. Maxim escupió el nombre como una maldición, con los nudillos blancos por la tensión. Aún así ajustaré cuentas contigo. Diciembre llegó envuelto en nieve y luces, transformando la ciudad en una postal navideña. Calles decoradas con guirnaldas centelleantes, escaparates llenos de brillo, plazas donde se alzaban enormes árboles. Katarina se detuvo frente a la Galería Inspirakao, con los ojos fijos en el cartel de la exposición de jóvenes artistas. Entre los nombres el suyo, Katarina Svetlova. Despertar. El corazón. Latía con tanta fuerza que sintió que el pulso le latía en la garganta. La última vez que se expusieron sus obras fue hace 15 años, en una exposición universitaria. Ahora, 12 lienzos creados durante los últimos 2 meses y su dolor, su lucha, su renacimiento, estaban a punto de ser vistos por el mundo. «¿Estoy nervioso?», preguntó Maxim, apareciendo a su lado con 2 tazas de café humeante. Terriblemente, admitió, aceptando la bebida como si fuera un talismán. «¿Qué pasa si no les gusta?». «Imposible», respondió él con una convicción que la hizo sonreír a pesar del miedo. Marina, de Revista Arte, ya pidió una entrevista exclusiva. Y Grigori Semyonovich vaciló como si sopesara sus palabras, dejó claro que quiere comprar algunas piezas para su nueva oficina.
Era extraño escuchar el nombre del antiguo jefe de Oleg en ese contexto, como si la vida tejiera hilos invisibles entre los destinos. El hombre cuya casa había albergado el inicio de su fuga ahora podría convertirse en su primer comprador serio. La ironía era tan dulce como amarga. La noche del estreno, la galería estaba abarrotada, críticos, coleccionistas, periodistas, artistas. Catalina, con un sencillo pero elegante vestido negro, se movía entre sus obras como una sacerdotisa de su propio renacimiento. Explicó las líneas, los colores, la historia detrás de cada lienzo, mientras Maxim permanecía a su lado, no como una sombra, sino como un faro. La serie Despertar cuenta el viaje de una mujer que sale de la oscuridad, desde los primeros lienzos casi monocromáticos, donde el dolor era palpable, hasta los cuadros finales, explotando en colores y luz, como alas saliendo de una jaula. Literalmente viviste esta historia, comentó un crítico de renombre, analizando la pieza central, una silueta femenina que emerge de una barandilla que se transforma en pájaros en vuelo. Sí, respondió Katarina, sin rodeos. Yo soy esa historia. Al final de la noche se habían vendido 6 de las 12 obras. Cuando Maxim le dijo la cantidad total, no pudo contener las lágrimas. Puedo pagar el alquiler yo sola, susurró con las manos temblorosas. Puedo mantener a mis hijos. Soy libre. La envolvió en un abrazo, ignorando las miradas curiosas de los invitados. Siempre has sido libre por dentro. Lo había olvidado por un tiempo. Posteriormente, después de acostar a los niños, se sentaron en el sofá del salón y desarmaron los ramos recibidos en la exposición. Katarina sintió una extraña ligereza, como si una carga invisible, llevada durante años, finalmente se hubiera quitado de sus hombros. ¿Sabes lo que me dijo Mila hoy?, preguntó jugando con los pétalos de una peonía. ¿Qué? Me preguntó cuándo vas a vivir con nosotros para siempre. Dijo, ahora tenemos un padre genial, tiene que quedarse aquí. Maxim se quedó helado. Nunca habían hablado del futuro, manteniendo todo en el territorio seguro de la amistad, aunque ambos sabían que algo más grande estaba creciendo entre ellos, inevitable como la primavera tras el invierno. ¿Y qué dijiste?, preguntó con cautela, como si temiera romper un hechizo. Katarina levantó los ojos y había en ellos una claridad que él nunca antes había visto. Que a veces los adultos complican demasiado las cosas. Pero otras veces vale la pena escuchar la sabiduría de un niño. Tomó tu rostro entre sus manos y sus pulgares acariciaron tus pómulos como si fueran porcelana. No quiero apresurar nada. Acabas de empezar una nueva vida, acabas de encontrarte a ti mismo de nuevo. Y es precisamente por eso que sé lo que quiero. No como una mujer asustada y dependiente, sino como alguien que elige, libre y conscientemente. Fue entonces que el celular de Katarina vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y frunció el ceño. Oleg, dijo secamente. Tercera llamada esta noche. Tal vez se trata de los niños, sugirió Maxim, aunque su tono dejó claro que lo dudaba. Catalina vaciló. Desde esa noche solo lo había visto 2 veces, en audiencias judiciales. Era anciano, tenía los ojos hundidos, pero la llama del odio aún ardía en ellos. El abogado le había advertido, podría intentar algo desesperado para perturbar el divorcio. Hola, finalmente respondió. ¿Estás satisfecho? La voz de Oleg era ronca, borracha, cada sílaba era un golpe. Pequeña perra de galería, exposición de mierda. Oleg, no voy a hablar contigo en este estado, lo interrumpió Katarina con firmeza. Si quieres hablar de algo serio, llama mañana cuando estés sobrio. Sé que él está allí contigo, escupió, la ira distorsionando las palabras. Este tipo Maxim, este parásito. Solo te está usando, idiota. Cuando se canse, te tirará a la basura. Adiós, Oleg. Colgó, silenció el teléfono y lo dejó sobre la mesa, como si fuera un objeto contaminado. Maxim la miró preocupado. ¿Deberíamos notificar a la policía? ¿O a su abogado? Katarina negó con la cabeza. No creo que sea una amenaza real. Está roto y quiere romperme con él, pero no lo hace. Él la atrajo hacia él y ella se acurrucó contra su pecho, sintiendo el constante latido de su corazón. Porque eres más fuerte de lo que él cree. Más fuerte de lo que imaginabas. Afuera, la nieve caía en copos lentos, cubriendo la ciudad con un manto blanco, como una página en blanco esperando a ser escrita.
El año nuevo se acercaba y prometía no solo una fecha en el calendario, sino un verdadero nuevo comienzo. Por primera vez en años, Katarina miró hacia adelante sin miedo, con esperanza, con fe en sí misma. Mila y Artyom dormían plácidamente en la habitación de al lado, sin las pesadillas que antes los despertaban llorando. El divorcio fue casi definitivo. Y por primera vez se permitió creer que la felicidad no era un lugar lejano, sino algo que ya latía en sus manos, en su pecho, en un futuro que por fin le pertenecía. El divorcio había terminado oficialmente no como un mero procedimiento burocrático, sino como el último suspiro de una era que se negaba a morir. La primera exposición había sido un éxito rotundo y a su lado estaba un hombre que por primera vez la miraba no como una posesión, no como una carga, sino como una igual. Alguien digno de respeto. Digno de amor. Floreces todos los días, susurró Maxim, besando su sien con una ternura que hizo que le ardieran los ojos. Como la flor más rara, porque por fin tengo espacio para crecer, respondió Katarina cerrando los párpados para sentir el sol en su piel. Sí, el sol. Ella que antes se arrastraba por la vida como una sombra gris, ahora se permitía bañarse en luz, respirar sin miedo, existir sin excusas. 3 meses. Solo 3 meses la separaron de aquella mujer destrozada que temblaba ante su propio reflejo en el espejo. Pero no fue una transformación de cenizas a oro, fue algo mucho más profundo. No se trataba de convertirse en princesa, sino de reconstruirse como un ser íntegro, libre, dueño de sus propias cicatrices. Y en ese momento, con el aroma de la primavera brotando de los manzanos en flor y la campana de la iglesia resonando por la ciudad, Katarina comprendió algo sorprendente: estaba agradecida. Agradecida incluso por las heridas, por los gritos ahogados, por las noches en las que pensó que no podía más. Porque fue en el abismo donde descubrió la fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Fue en el infierno donde aprendió a volar. Ese año la Pascua cayó a principios de mayo, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para subrayar el renacimiento. 1 año y medio. 540 días desde la última vez que cruzó la puerta de su antiguo hogar, jurando no volver nunca más. 540 días de batalla, de noches de insomnio, de esperanza obstinada y de un alma que poco a poco aprendió a sanar. Ahora, de pie frente al inmenso ventanal de la Galería Inspiracao, donde estaba a punto de inaugurarse su segunda exposición individual, Katarina apenas reconoció a la mujer del espejo. Los ojos ya no cargaban con el peso de quien esperaba lo peor. Las manos, antes temblorosas, seguían ahora los trazos del pincel con una confianza que venía de dentro. El divorcio se había concretado un mes antes, más rápido de lo esperado, gracias a la grabación de Artyom y a las pruebas irrefutables de violencia. La juez no lo dudó, los niños se quedarían con ella. En cuanto a las pensiones que Oleg debía pagar, bueno, ese dinero nunca llegó. El exmarido, despedido y hundido en el alcohol, apenas podía mantenerse. Es curioso cómo la noticia de su decadencia no le trajo ni triunfo ni venganza. Solo una extraña indiferencia, como si estuvieran hablando de un personaje de un libro que ella había cerrado hacía mucho tiempo. Un libro cuyas páginas ya no tenían poder sobre su presente. Todo estaba listo para la recepción de la tarde. Las luces de la galería brillaban suavemente, las obras esperaban a sus espectadores y las invitaciones habían sido aceptadas por los críticos más influyentes de la ciudad. 4 cuadros ya tenían compradores interesados. Katarina sonrió cuando escuchó la voz de Maxim detrás de ella, baja y firme como siempre. El tiempo no solo curó, enseñó. Enseñó a la gente a confiar de nuevo, lenta y cautelosamente, como alguien que pisa hielo fino después de un largo invierno. ¿Y Maxim? Maxim era un hombre de una paciencia excepcional. Nunca la presiones. Ahora bien, nunca exigió su corazón como pago por su ayuda, nunca exigió gratitud. Simplemente lo fue. Regalo. Prestar atención. Un puerto donde podría anclar cuando las olas del pasado amenazaran con arrasarla. ¿Nervioso?, preguntó acercándose a ella sin tocarla, pero envolviéndola en un calor que era solo suyo. Un poco, admitió Katarina. Esta serie es muy personal. Aschis fue el nombre del nuevo ciclo. 12 cuadros que contaban la historia de un fénix surgiendo de las brasas, de una mujer que sobrevivió y encontró la fuerza para empezar de nuevo, de una madre que protegió a sus hijos a costa de su propio miedo. El primer cuadro mostraba una silueta femenina consumida por llamas invisibles.
El segundo, un diminuto brote que emerge de las cenizas. El tercero, las manos de una madre protegiendo a dos niños de una tormenta. El cuarto, un pájaro que rompe la cáscara del huevo con el pico. Pero fue la última obra la que la hizo contener la respiración, una mujer con el pelo de fuego en la cima de una montaña, los brazos abiertos al sol, con dos niños detrás y a su lado, la figura de un hombre cuyo rostro estaba borroso, casi borrado, como si el artista aún no supiera cómo dibujarlo por completo. Katarina suspiró. Eso fue todo. El futuro, a pesar de todos los cambios, seguía siendo un lienzo en blanco. La herida dolía al presionarla. El miedo regresaba en las pesadillas, sutil, traicionero, el miedo a volver a ser dependiente, a perderse de nuevo. El timbre del móvil la hizo regresar. En la pantalla apareció el nombre de Valeria, impaciente como siempre. ¿Qué tamaño de marco para tu diploma? ¿Marco? Katarina frunció el ceño. ¿Qué grado? El de Historia del Arte, tonto. La voz de Valeria no dejó lugar a respuestas. Tiene que quedarse en tu nuevo estudio para que todos puedan ver que no estás simplemente pintando cuadros. Eres un artista formado con peso. Ahora dime el tamaño. Estándar A4, se rió Katarina, rindiéndose como siempre. Excelente. Espera el regalo. Y antes de que pudiera preguntar más, Valeria colgó. Y no llegues tarde a la inauguración. Katarina guardó el teléfono, sonriendo. Los dones de Valeria siempre fueron impredecibles. La última vez, el amigo había llevado a un actor famoso a la exposición, fingiendo que estaba interesado en comprar una obra. Al final, el actor lo compró y las fotos del evento aparecieron en todas las revistas de moda de la ciudad. La noche llegó sin previo aviso. La galería estaba llena de gente, hombres elegantes con trajes impecables, mujeres con vestidos que brillaban como joyas, periodistas con cámaras brillantes, críticos con cuadernos de cuero en la mano. Katarina, con su sencillo vestido azul oscuro, se sorprendió al darse cuenta de que ya no se sentía una impostora en ese ambiente. En los últimos meses ha aprendido a recibir elogios sin apartar la mirada, a hablar de su arte sin disculparse, a ocupar el espacio que por derecho le correspondía. Artyom y Mila, inusualmente ordenados y tranquilos, permanecieron cerca de ella, como si intuyeran que esa noche marcaba un hito. Valeria y Sofía circulaban por la habitación, tejiendo un aura de misterio y exclusividad alrededor de Katarina. Su trabajo es inquietantemente sincero, comentó un crítico de cabello cano, cuya opinión dictaba las tendencias en el mundo del arte. Hay una experiencia visceral en estas pinturas, filtrada a través de una técnica impecable. Katarina le agradeció con un gesto de la mano, sin profundizar más. Pocos sabían la verdad detrás de esas pinceladas. Para la mayoría, ella era simplemente la artista talentosa descubierta por Maxime Arseniev. Hablando del diablo. Maxime apareció como materializado de la nada, con una copa de champán en la mano. Su mirada, sin embargo, no reflejaba la tranquilidad habitual. Había algo en él, una tensión, una urgencia, que hizo que el corazón de Katarina se hundiera. ¿Puedo invitarte a mi oficina? Preguntó en voz baja. Hay algo que no puede esperar. El tono no dejaba lugar a la negativa. ¿Problemas con la exposición? ¿Con los niños? ¿Con Oleg? Ella lo siguió a través de la habitación, sintiendo las miradas curiosas de los invitados en su espalda. El despacho de Maxime, su refugio en la galería, con su escritorio y estanterías de caoba, tenía un aspecto diferente. Velas ardían por todas partes. Sobre la mesa, un ramo de rosas blancas. ¿Y en las paredes? Katarina se tapó la boca con la mano. Era imposible. Allí estaban sus cuadros de estudiante. Esas obras que ella creía perdidas para siempre, abandonadas en algún sótano o tiradas a la basura. Imágenes llenas de errores, experimentos, una pasión cruda que el tiempo no ha borrado. ¿Qué es eso? Susurró acercándose como si temiera que desaparecieran. ¿Cómo lo hiciste? Gratis. El aire de la tarde la envolvió como un abrazo, ligero y lleno de promesas. Cada paso en el camino de piedra blanca que conducía al altar era un paso adelante, no solo hacia Max, sino hacia ella misma. Las voces de los invitados, las risas de los niños, el susurro del viento entre los árboles, todo se fusionó en una sinfonía que por primera vez en años, sonaba como su música.
No la banda sonora de una vida que le habían impuesto, no el eco de gritos o silencios opresivos, sino el sonido de una existencia que ella misma había tejido, hilo a hilo, con sus propias manos. La puerta de la capilla estaba entreabierta. En el interior, la luz dorada de las vidrieras bailaba sobre los bancos de madera oscura, creando patrones que parecían pintados solo para ella. Katarina respiró hondo. Ya no había lugar a dudas. Hoy no. Mami. Mila apareció a su lado, vestida con organza rosa pálido y sus rizos rojos sujetos por una tiara de flores diminutas. Sostenía un ramo de margaritas, porque dijiste que son como nosotras, sencillas por fuera, pero llenas de secretos por dentro, recordó Katarina las palabras de su hija semanas atrás. Artem, ahora casi tan alto como ella, le ofreció el brazo con la seriedad de un caballero medieval. Te ves hermosa, dijo con la voz un poco quebrada. Max va a llorar. Katarina se rió y el sonido fue tan natural que la sorprendió. Entonces espero que tenga una bufanda. Avanzaron juntos, madre e hijos, bajo las miradas emotivas de los invitados. Valeria, a la izquierda, estrechaba la mano de Sofía con los ojos brillantes. Grigori Semyonovich, sentado en el primer banco, asintió discretamente, un gesto de aprobación que valía más que cualquier discurso. Incluso las rosas de los arreglos parecían más vivas, como si supieran que ese día era un renacimiento. Y entonces ella lo vio. Max estaba de pie bajo el arco de flores silvestres, su traje gris oscuro resaltaba su postura erguida y su cabello plateado peinado hacia atrás. Pero fueron los ojos los que la capturaron, claros, profundos, llenos de una emoción tan intensa que Katarina sintió que se le oprimió el pecho. No era la apariencia de un hombre que ella poseía, sino la de un hombre que ella había elegido. ¿Quién la había elegido con todas sus cicatrices y luces? El celebrante empezó a hablar, pero las palabras se perdieron en el torbellino de sensaciones. Katarina solo escuchó su propio corazón, latiendo al ritmo de una verdad simple y abrumadora: esto es real. Esto es mío. Cuando Max extendió la mano para tomarla, sus dedos temblaron ligeramente. Ella entrelazó los suyos con los de él, firmemente. Te amo, le susurró solo a ella. Desde la chica de la fuente. Desde siempre. Katarina sonrió y esta vez no había ninguna sombra en su rostro. Yo también. Y añadió en voz baja, por fin. Ahora, Catalina no solo estaba libre del matrimonio que la aprisionaba, sino también de las cadenas invisibles que durante años habían atado su alma. La ceremonia fue exactamente como la había soñado, sencilla, sincera, rebosante de amor en cada detalle. Max la esperaba en el altar, erguido y sereno, una roca inquebrantable en medio de la emoción que se apoderaba de todos. Artem, con los hombros alzados con orgullo, llevaba a su madre del brazo, mientras Mila, al frente, extendía pétalos de rosa como si sembrara el camino hacia un futuro que recién ahora se hacía posible. Sofía y Valeria, con vestidos del color del mar en un día tranquilo, sonrieron entre lágrimas que no pudieron contener. Mami, ahora serás feliz para siempre, susurró Mila mientras se acercaban al altar, sus ojos brillaban con una fe que solo poseen los niños. Por siempre, mi amor, respondió Katarina, sintiendo el peso de las palabras convertirse en una promesa mientras las lágrimas finalmente escapaban. Prometo. Cuando Max tomó sus manos entre las suyas, no fue solo ella quien hizo el juramento. Sus ojos, firmes y claros como el cielo de verano, también observaron a los niños que estaban a su lado. Prometo hacerte feliz, dijo, y cada sílaba fue un voto grabado en el tiempo. Todos ustedes. Cada día de nuestras vidas. Alguien se movió en las sombras de la habitación. Una figura muy conocida, casi imperceptible entre los invitados. Oleg. Después de todo, él había venido. Permaneció inmóvil en un rincón lejano, como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer por completo. Pero Katarina no miró hacia atrás. Su mirada estaba fija en el horizonte que se abría ante ella, luminoso, lleno de posibilidades, de amor que no conocía miedos de logros que aún estaban por llegar. El intercambio de anillos quedó sellado con aplausos que hicieron temblar las paredes. Muchos se secaron los ojos, incluso aquellos que no conocían la historia detrás de esas sonrisas. Porque allí no se celebraba solo una unión. Fue el cierre de un ciclo, el final de una larga noche y el amanecer de un amanecer conquistado con lucha, sudor y coraje.
Más tarde, cuando la fiesta estaba en su apogeo, Catarina se escapó un momento al jardín. El crepúsculo envolvía los árboles en un manto dorado y el aire llevaba el dulce aroma del jazmín mezclado con la hierba recién cortada. A lo lejos, la música y las risas de los invitados se fusionaban con el tintineo de vasos. Levantó el rostro hacia el cielo, donde las primeras estrellas empezaban a titilar tímidamente. Una extraña plenitud la invadió, no solo felicidad, sino la absoluta certeza de que cada pieza había encontrado su lugar. Como si, después de años de caos, el universo finalmente hubiera alineado los hilos sueltos de su vida en un dibujo perfecto. ¿En qué estás pensando? Max se acercó a ella en silencio, rodeándole los hombros con los brazos en un gesto que era a la vez protección y complicidad. Como la vida tiene maneras tan inesperadas de ordenarse, respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. Hace un año ni siquiera me atrevía a soñar con todo esto. Y ahora sé que los sueños se hacen realidad. Pero solo para aquellos que tienen el coraje de luchar por ellos. Él besó su sien, suave como una bendición. Vuelve conmigo. Los niños te están buscando. Su sonrisa era cálida. Mila quiere mostrar un truco de magia con servilletas que aprendió de un camarero. Según ella, es revolucionario. Catarina rió entrelazando sus dedos con los de él. Por supuesto. Vayamos con nuestros hijos. Regresaron a la casa, bañados por cientos de luces que bailaban entre las hojas. Ante ellos se extiende una vida, no sin tormentas, es cierto, porque la existencia no exime a nadie de sus desafíos. Pero ahora Catarina lo sabía, fuera cual fuera la batalla, estaría preparada. Porque había encontrado su fuerza. Tu voz. Tu camino. Y esta era la justicia más pura, no la venganza contra quienes la habían lastimado, sino la victoria de recrearse a sí misma. Vivir sin ataduras, amar sin miedo, crear sin pedir permiso. El ratoncito gris estaba muerto para siempre. En su lugar nació una reina, una mujer que sabía lo que valía y a la que, esta vez, nadie podría destronar.